¿Qué tal? Muy buena noche, soy Violeta Huerta. Les saludo y le doy la bienvenida a la Mesa Estatal de Análisis Reto 2024, una iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, donde abordaremos en esta ocasión el tema relacionado con el saneamiento del río Lerma. La región hidrológica Lerma-Santiago es de las más importantes del país. Cruza por los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Querétaro y Zacatecas. Se origina en los manantiales del Nevado de Toluca, en la entidad mexiquense, y termina en el lago de Chapala, Jalisco, donde nace el río Santiago. Su extensión es de 705 kilómetros. Sin embargo, es uno de los afluentes, como todos sabemos, más contaminados por la actividad industrial y el crecimiento urbano. Y ante esta situación, el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Nacional Hídrico, que considera 4 ejes: política hídrica y soberanía nacional, justicia y acceso al agua, mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático, y gestión integral y transparente. En uno de sus puntos, este plan señala de manera específica el saneamiento de diversos cuerpos de agua, y en particular de los ríos Lerma-Santiago, así como el Atoyac y Tula. En concordancia con ese anuncio, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Agua, también anunció la primera etapa del saneamiento del río Lerma, con el que se busca tener una nueva fuente de aguas regeneradas asociadas a la reingeniería de la planta Reciclagua, así como de las macroplantas Toluca Norte y Oriente. También considera la restauración de ciénegas del río Lerma, el impulso a una economía horizontal y ampliar áreas naturales protegidas. Para analizar este tema, justamente esta noche, nos acompañan la doctora Abigail Martínez Mendoza, quien es jefa del área de investigación en políticas públicas, economía, sociedad y territorio de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, y es parte también del grupo coordinador de la Red de Investigación del Agua de la UAM. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Además, es responsable del rubro Complejidad Hidrosocial y Políticas Públicas en la subcuenca del río Lerma. Y bueno, también está con nosotros el doctor Víctor Ávila Ackenberg, director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, quien estudió biología y maestría en restauración ecológica en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en la Universidad de Friburgo, Alemania. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de iniciar, les invito a ver una cápsula para dar paso al análisis. El río Lerma es un cuerpo de agua que nace en el municipio mexiquense de Almoloya del Río y recorre 43 municipios de la entidad y otros 4 estados de la República para desembocar en el lago de Chapala. Hace apenas 6 décadas, el río Lerma se consideraba como un importante abastecedor de agua potable para el Estado de México. Sin embargo, sus recursos hídricos sufrieron un deterioro a causa de las descargas excesivas de desechos y aguas residuales provenientes de zonas industriales y asentamientos humanos. El cauce se convirtió en un foco de infección que representa un riesgo para la salud humana. En este sentido, una de las propuestas para atender la problemática surge del gobierno federal y estatal. El secretario del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, presentó la primera etapa del plan de saneamiento y restauración del cauce, que tiene planteado modernizar la planta Reciclagua y las macroplantas Toluca Norte y Oriente, a fin de regenerar el recurso hídrico. Este plan busca también mejorar la calidad del agua, recuperar ciénegas y restaurar los ecosistemas de la región. Y bueno, para empezar este análisis, doctora Abigail, me gustaría preguntarle pues cuál es la realidad, cuál es el diagnóstico que se vive en este momento en el río Lerma, y que nos pudiera platicar brevemente cuáles fueron las causas del deterioro de estos problemas de contaminación que se viven actualmente. Bueno, Violeta, la verdad es que el caso del río Lerma es histórico, no es reciente, no está asociado a un momento específico de la historia mexicana. Ha sido una área de ocupación incluso antes de la llegada de los europeos.
es decir, como cualquier civilización, se establecieron alrededor de las aguas, ¿no? Pero justamente por su abundancia en agua y riqueza, atrajo o se volvió atractiva el área para las ciudades, ¿no? Es decir, el desarrollo urbano, la industria, y hoy, bueno, pues el Estado de México es una de las entidades que más aporta al PIB. Y en ese sentido, bueno, pues nos da un indicador o es una señal de que la industria, ¿no? Por un lado, sí fortalece la economía, pero también, ¿no? Tiene su lado negativo, y son los contaminantes. Pero no solo la industria, también el desarrollo urbano, que no necesariamente ha sido bien planeado, ¿no? Ahí hay política pública de desarrollo urbano que tiene que contemplar, por ejemplo, saneamiento, ¿no? Desagües, descargas, todo esto, si no se tiene una infraestructura bien planeada, bueno, pues también contribuye o suma a la contaminación del río. Y en ese sentido hay algo que quiero señalar, que siempre hay una nota por ahí circulando, ¿no? Que el río Lerma nace contaminado. Lo cierto es que no es así, y eso es importante decirlo. El río Lerma en su nacimiento, ahí en Almoloya del Río, no nace contaminado. El punto donde emerge no nace contaminado, pero en efecto, a los pocos kilómetros sí se contamina, pues porque hay descargas por nutrientes, hay descargas de tinturas por el lavado de las telas, ¿no? Y luego en su curso, bueno, pues descargas de aguas residuales, ¿no? No solamente domiciliarias, sino también, hay que decirlo, de algunas corporaciones empresariales, también del mismo sistema público. Es decir, ha habido un proceso de daño histórico, ¿no? Y que evidentemente al día de hoy se ha acumulado y tenemos hoy el resultado, un río que está prácticamente muerto, pero que no nace contaminado. Muy buen apunte, doctora, muchas gracias. Y doctor Víctor, desde su punto de vista, ¿cuál es el reto más complejo que se tiene que enfrentar para llevar a cabo el saneamiento de este río? Sí, concuerdo con lo que comenta la doctora Abigail. Eso ha sido todo un proceso histórico. O sea, no podemos buscar remediar esto de la noche a la mañana. Son muchísimos factores y eso lo hace un problema complejo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de entender cómo se dan todas estas interacciones entre los ecosistemas que proveen de agua al río, todas las actividades productivas que por un lado son necesarias, pero que hemos fallado de alguna manera en aplicar las diferentes leyes, ¿no? En aplicar las reglamentaciones para que se lleve a cabo el tratamiento de las aguas residuales de manera adecuada. Entonces creo que tiene que ver con un poco de falta de gobernanza. Yo celebro mucho que el gobierno del Estado de México finalmente ya tenga una institución en el nivel que merece, ¿no? Una Secretaría del Agua, y están haciendo una labor titánica. Pero si a esto no se suman los gobiernos municipales, las industrias, la ciudadanía, ¿no? Para realmente dejar de descargar todas estas aguas residuales al río Lerma, tristemente va a seguir siendo uno de los ríos más contaminados. Y como bien dijo la doctora Abigail, si nace limpio, ¿cómo es posible que pocos kilómetros más adelante o metros lo ensuciemos, ¿no? Y dicen, nace en el Nevado de Toluca, sí, de ahí en manantiales, pero también es en el llamado bosque de agua, en la Sierra de las Cruces, ¿no? La montaña que separa el Valle de México del Valle de la ciudad de Toluca. Y tristemente ahí también tenemos otros factores que están contribuyendo a que no baje el suficiente caudal limpio que puede aportar a toda la cuenca del río Lerma. No podemos verlo como un canal aislado, tenemos que verlo como una gran cuenca, y esto tiene una dependencia de lo que sucede en las montañas, ¿no? Que van enmarcando este territorio. Entonces creo que tiene que ver mucho con esta gobernanza y con un buen ordenamiento, ¿no? De todo lo que son las descargas de aguas residuales y del uso del territorio. Ok, pues todo un reto. Y doctora, ¿qué opinión le merece el Plan Hídrico Nacional y la propuesta que se ha presentado para sanear este río Lerma? Aplausos, ¿no? Esa es la primera expresión que me viene a la mente. Pero justamente, ¿no? Desde el ámbito de la política pública tiene que existir planes, programas y proyectos. Es decir, puede existir un buen plan con muy buenos deseos, pero al final del día se tiene que traducir en acciones muy específicas, ¿no? Entonces, el saneamiento de los grandes ríos o de estos 3 grandes ríos que está planteando el plan, ¿no? El río Lerma, el Tula y el Atoyac, requieren acciones muy específicas, porque en efecto, cada río, dado que se encuentra en una cuenca distinta, ¿no? Y dado que también hay dinámicas sociales y económicas diferentes, requiere estrategias distintas. Es decir, no podemos armar un plan único.
si bien forman parte de este plan estratégico, ¿no? Habría que voltear a ver el caso individual para entonces diseñar estrategias que respondan a las necesidades. Por ejemplo, ya lo decía muy bien Víctor, ¿no? Está el bosque de agua o estamos rodeados de esta sierra, que entonces habría que observar qué está sucediendo ahí, luego cómo descargan, ¿no? Las prácticas locales de descargas de agua, también cómo contribuyen, por ejemplo, la ciudadanía, que no puede ser una ciudadanía de solo cierra la llave o no descargues, ¿no? Sino tiene que estar en un ejercicio articulado, porque de otro modo no va a funcionar. Ok. Y doctor, ¿cuál es su opinión en torno a las propuestas estatales que se han anunciado para llevar a cabo este saneamiento? Me parecen muy sensatas, pero creo que no son suficientes. Creo que desde el gobierno del estado pues está haciendo un gran esfuerzo para rescatar pues el funcionamiento de grandes plantas de tratamiento de aguas residuales. Pero insisto, si esto no va acompañado con el trabajo en los municipios, que ellos son los que tienen esta responsabilidad primaria de pues abastecer de agua, de cantidad y calidad adecuadas a las casas, pero también dar el tratamiento de las aguas residuales, pues va a ser difícil de que esto funcione. Celebro mucho que sea pues uno de las prioridades del gobierno federal, enfocarse en estos 3 ríos de inicio, en estas 3 grandes cuencas, pero pues si el reto es complejo y también requiere recursos, requiere que pues esto vaya acompañado de pues un proceso de capacitación eficiente en los municipios, pero en la ciudadanía, mucha educación ambiental, y de que pues todas las plantas de tratamiento que tenemos, que son muchas, pero tristemente pues muchas de ellas no operan, ¿no? Entonces requiere la capacitación y el recurso para que, por ejemplo, pues se pueda pagar la energía eléctrica, que muchas veces es un impedimento en los municipios para que puedan operar. Entonces, es una buena línea que se está trazando a nivel federal, pero no va a ser suficiente con todo esto lo que está haciendo a nivel estatal si no sumamos pues de lleno a los municipios, a la ciudadanía, y pues que todos se conviertan en actores sociales, ¿no? En vigilantes de lo que está sucediendo, porque pues las grandes empresas tal vez sí están tratando más o menos bien sus aguas residuales, pero hay mucha cuestión así particular que no están haciendo bien las cosas, y todos los ciudadanos deberíamos ser pues inspectores, ¿no? Y realmente pues atenderlo, porque a todos nos preocupa y todos nos deberíamos ocupar en ello. Sí, sobre todo con este tema que bien mencionan, que el agua nace limpia, necesitamos agua, hay escasez y se contamina y se pierde, es increíble, ¿no? Y bueno, doctor Víctor, ¿qué otras acciones considera que podrían llevarse a cabo para lograr el saneamiento de este río? Claro que sí. Creo que es fundamental, como lo comenté antes, incidir más con las niñas, los niños, los jóvenes, ¿no? Que ellos se involucren, que platiquen con sus abuelos, con los papás ya de cierta edad, y que vean cómo el río Lerma, pues tal vez hace algunos años, no tantos, algunas décadas, pues estaba más o menos limpio y hasta podían irse a echar un chapuzón, ¿no? Entonces creo que es importante este diálogo al nivel de familia e involucrar a los chicos, porque creo que son ellos los que van a poder ejercer pues más presión en sus familiares y en pues ciertas actividades productivas que no están haciendo lo correcto y están contribuyendo a la contaminación del río Lerma. De manera particular, en el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología tenemos una revista de divulgación científica, se llama De Veras, y bueno, el número más reciente pues se llama Aguas con el Agua. Entonces tratamos de hacer un esfuerzo para llevar estos temas a pues, la población de alta primaria, de secundaria, para que sepan pues qué es el llamado sistema Lerma-Cutzamala, que también es un sistema un poco injusto y que prioriza llevar el agua a la Ciudad de México, ¿no? Y gastando muchísima energía, pero también hace notar pues cómo gastamos mucha agua en el excusado. Entonces decimos, hablemos de Popó, para saber que pues en el excusado se va pues cerca del 40-45% del agua, ¿no? Entonces también tiene que ver con un buen ahorro, buen uso de toda esta agua. Y igual en el Comecit sacamos un programa recientemente que estamos muy emocionados con él, se llama Micelios. Es un programa de capacitación e incidencia. Tenemos algunas personas beneficiarias en el municipio de Lerma, otros municipios en la cuenca,
y pues es hacer una analogía con los hongos, hacer una red de redes entre las personas, y creemos que con programas así de capacitación y tratar de ir a resolver problemáticas en el territorio, podemos contribuir de alguna manera a este tipo de problemáticas. Imagínense esto que parece un sueño de volver a ver el río Lerma limpio para disfrutarlo, ¿no? Y bueno, doctora Abigail, desde su punto de vista, ¿cómo se puede involucrar a la sociedad en este esfuerzo de saneamiento del río Lerma? Porque no se le podemos dejar todas las autoridades, ¿no? ¿Y cuál es el estado de ánimo que ve la gente que vive cerca de esta zona? Bueno, involucrar a la sociedad, yo te diría que de entrada ya estamos involucrados, ¿no? Toda la política federal siempre ha sido de cierre la llave, ¿no? Báñate en 2 minutos, cuida tus fugas de agua, es decir, la sociedad ha estado involucrada. Pero es importante llamar a otros sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, invitar, sí, por ejemplo, a los grandes empresarios, también invitar a la sociedad civil organizada, llamar, ¿no?, a las instituciones educativas, ¿no? Aquí está CONACYT, COMECYT, nosotros, la Universidad Autónoma Metropolitana y otras universidades que están a lo largo del río, justamente que pueden tener una visión, ¿no?, mucho más de cerca, mucho más el pulso del río. Entonces, no es la sociedad en general, sino también llamar a aquellos que todavía no se involucran. Y en cuanto a cómo se siente la gente, mira, es muy difícil porque depende en qué parte del río estés, ¿no? Okay. Si estás, por ejemplo, donde nace, pues la belleza misma del territorio te atrae, te jala, te impulsa. Pero en la medida que vas aguas abajo, como se suele denominar, pues te puedes encontrar a los animalitos, los borregos, las vacas, consumiendo el agua del río Lerma, ¿no? Y luego en la siguiente esquina, un local, un puesto de estos de tianguis de rica barbacoa. Y entonces, ¿no?, te viene esta sensación extraña. Entonces, más bien como que depende de dónde esté el río. Pero es importante este punto que señala sobre cómo se siente la gente, porque cuando la gente abraza una propuesta de política, es mucho más probable que esas acciones de gobierno sean exitosas. Cuando hay rechazo, es muy probable que la sociedad no se involucre. Entonces, es muy importante tener el pulso de cómo está la gente percibiendo estas propuestas desde el gobierno federal y estatal, por supuesto. Muy bien, qué interesante. Y bueno, doctor Víctor, ¿qué tipo de proyectos ecoturísticos, agroecológicos se podrían implementar en estas acciones de saneamiento del río Lerma? Sí, pues se implementan varios de ellos, ¿no? Tristemente, pues en los cuerpos de agua que tienen cierta calidad. O sea, ahí hay lugares donde pues la gente que se dedica a la observación de aves, ¿no?, o sea, paga muchísimo porque ese lugar se conserva y va ahí con sus cámaras gigantes, ¿no? Inclusive algunos van y cazan patos, ¿no?, que a uno le pareciera como difícil de entender, pero que esto indirectamente favorece la conservación de la avifauna, ¿no? Entonces, si tuviéramos más cuerpos de agua, esto favorecería pues muchísimo el turismo de la zona. O sea, no por nada, pues todo el mundo quiere tener un espacio donde estar en Valle de Bravo, en cuerpos de agua así, que tristemente también han disminuido su caudal. Entonces, esto potenciaría pues todo un tema de por lo que nos gusta el agua, ¿no? Pero pues tiene que ser agua de calidad y que no nos vaya a enfermar, ¿no? Entonces el potencial es muy grande, o sea, tenemos que darnos cuenta que invertirle al saneamiento, a la remediación del río Lerma, pues va a detonar que muchos de esos espacios pues sean apropiados para llevar a cabo actividades turísticas, ¿no? Y también agroecológicas. Mucho de la contaminación del río Lerma pues tiene que ver con el abuso de algunos agroquímicos, ¿no?, el exceso de fertilizantes, la utilización de herbicidas como el glifosato, que tienen una contaminación muy fuerte. Promover proyectos agroecológicos nos va a dar alimentos sanos, ¿no?, y va a dar empleo a la gente del campo, ¿no? Y estos pues van a valorar más tener sí o sí pues un agua limpia para poder producir esta comida. Y ahí creo que una política pública que ha estado operando a nivel federal pues debería terminar de aterrizar en el Estado de México, y es un programa pues recientemente anunciado también por la doctora Claudia Sheinbaum en la reunión del G20, que es el programa Sembrando Vida. Es un programa que da realmente un incentivo pues decente, considerable, directamente al productor, 6,250 pesos al mes. ¿Para qué? Para que se enfoquen en sembrar milpa con frutales, ¿no?, bajo un esquema agroecológico. Entonces, si esto va acompañado con todo el tema del saneamiento del río Lerma, creo que potenciaríamos mucho las cosas. Ay, qué buen planteamiento junto con este programa que bien menciona que que ya se ha anunciado, ¿no? Y bueno, doctora Abigail, un punto a destacar es el rescate de las ciénegas de Lerma, justamente. ¿Qué tan importante es este punto este asunto desde su punto de vista?
Justo, ¿no? La Secretaría del Agua del Estado de México anuncia este gran proyecto que no está anunciado recientemente, pero viene de una larga, de un largo trabajo, ¿no? Sobre el rescate de las ciénegas. Y tiene que ver, primero es porque hemos perdido el 90% del cuerpo de agua, ¿no? Hay posturas que señalan que se trataba incluso de alguna especie de mar interior, ¿no? Por un lado, pero entonces estos 3 remanentes que nos quedan, que a bien hoy son áreas naturales protegidas, uno sí hay que rescatarlas porque tienen este nombramiento por un lado y promueven, ¿no? Todas estas actividades ecoturísticas por un lado, pero también hay que rescatarlas sobre todo por una parte de identidad, ¿no? Esta región del Estado de México es muy rica en su identidad, Otomí, Mazahua, Mataltzinca, que es histórica incluso, y eso es importante porque cuando tú rescatas la identidad, te identificas con algo y entonces ya no lo ves como un recurso, lo ves como un bien. Y el agua es así, es un bien, y cuando yo tengo un bien lo cuido, lo aprecio, y entonces cambias el paradigma. Entonces, en ese sentido, el rescate de las ciénegas es importante, sí, uno, porque perdimos el 90%, 2, por su identidad, y un tercero, porque tiene que ver justamente con que si no tenemos agua en esta región del Estado de México, corremos el riesgo de que nos suceda lo que a la Cuenca de México, es decir, que nos quedemos sin esos cuerpos de agua y entonces comienzan los procesos de aridez, comienzan los procesos de sequía y todos sus efectos, ¿no? Entonces, justamente tenemos que regularlos porque favorecen los microclimas, por un lado, y también favorecen justamente toda esta flora, toda esta fauna a la que estamos acostumbrados los que vivimos aquí, ¿no? Y que podrían habituarse los que no están y que pueden venir de visita, por ejemplo. Ok, muy bien. Pues mira, estamos platicando sobre el saneamiento del río Lerma, hemos llegado a la etapa final y esto deriva de un anuncio que se ha hecho por parte primero del gobierno federal, después del gobierno estatal, planteando con 2 especialistas los beneficios que tendría este saneamiento. Y bueno, en la etapa de conclusiones me gustaría que aproximadamente en un minuto nos pudieran comentar cuáles son las conclusiones de este tema, qué es lo que puede venir con este anuncio que han hecho las autoridades, doctor Víctor. Claro que sí. Yo esperaría que hubiera un reordenamiento del territorio realmente objetivo, ¿no? Tenemos, sí o sí, lo dije antes, que involucrar a los municipios. No puede ser que de la noche a la mañana cambien un plan municipal de desarrollo urbano y permitan que espacios no urbanizables se urbanizan y seguimos perdiendo espacios de estas ciénegas tan importantes y otros cuerpos de agua. Creo que debemos también, insisto, vernos como este gran micelio, hacer esta red de redes y estar como todos participando y generando confianza, que eso es fundamental. Este programa Micelio le encontramos un acrónimo, lo quiero dejar planteado aquí, ¿no? Seamos mexiquenses incidiendo con ciencia y estrategias locales innovadoras de organización social. Es como quedó el acrónimo. Entonces creo que a todos nos conviene sumar a esto, ¿no? La salud del ambiente, la salud de la gente, y el río Lerma es uno de nuestros principales indicadores. Y sin duda los beneficios serían para todos. Doctora, conclusiones, ¿cuáles serían? Pues la gran conclusión es que por lo pronto desde nuestra universidad, desde la Universidad Autónoma Metropolitana, estamos en toda la disposición para sumarnos a este gran proyecto, ¿no? En asesoría y acompañamiento, justamente porque existe una masa crítica que contribuye, ¿no? A diferentes aspectos del cuidado, tanto de las ciénegas como del río, y entonces ahí hay un espacio de oportunidad en la que evidentemente desde nuestra universidad nos estaríamos sumando para reforzar este proyecto y que salga adelante, evidentemente. Que eso es lo que todos esperamos, deseamos, ¿no? Bueno, pues sin duda las acciones que se emprendan para el saneamiento de la región hidrológica Lerma-Santiago repercutirán positivamente en las generaciones venideras y de ahí la importancia que reviste esta acción conjunta entre los gobiernos federal y del Estado de México. Se han llevado a cabo diferentes acciones para tratar de mitigar la contaminación del río Lerma sin que se hayan obtenido los resultados esperados. Por eso, ahora llama la atención este esfuerzo conjunto que se realizará con un enfoque distinto e integral. Veamos cómo va operando la autoridad de este plan de saneamiento, restauración ecológica, la manera como la sociedad también puede ser parte de él y bueno, pues evidentemente como ustedes mencionaban, también hacer presión, por supuesto, para que esto pueda tener resultados. Yo agradezco mucho que hayan estado con nosotros, doctora Abigail, gracias. Gracias, muy buena noche. Doctor Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Y también agradezco el favor de su atención. Ojalá que nos pueda seguir en otra emisión de Reto 2024. Buena noche, muchas gracias.